Maestros, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz, aquí saludándoles esta noche, aquí desde este cubículo. Vamos a hablar esta noche de la planificación, el plan de trabajo. Bueno, es difícil hacerlo en una sola sesión tan corto, pero vamos a intentar observar los elementos para la planeación ahora con el modelo educativo 2017, pero sobre todo recuerden que vienen ustedes de 2 semanas, estamos ya en la segunda semana, la primera semana que fue la de actualización y esta segunda semana que es la del consejo técnico. Ya hay cansancio en los maestros, caray, me han estado comentando lo que está pasando entre profesores y bueno, pues ahí vemos algunas cuestiones entre maestros, pero aquí vamos a hablar un poquito del planteamiento que se hace y que a partir del documento de elementos para la planeación se debe de tomar en cuenta en la planificación. Por un lado me hablan de planeación, por otro lado me hablan de planificación. Yo quiero entenderlo. El acto de planear implica un ejercicio en el cual se piensa primero y después se escribe, y desde la idea de la planificación como el acto de planear, como el proceso de. Entonces observamos orientaciones didácticas, observamos evaluación. Recuerdo aquel documento de orientaciones pedagógicas para la práctica docente en el proceso de modernización educativa, en ese precisamente entre la tecnología educativa y lo que es el proceso de modernización educativa. A la par, en primaria estaba el ajuste al programa, pero en la educación preescolar se estaban generando las orientaciones pedagógicas para la práctica docente. Lo que tenemos que ver es qué procesos tienen lugar en el salón de clase, en la escuela, cuáles son las prácticas pedagógicas en el aula y cómo se da la relación con el currículum. Esto en la idea de que el propio documento, desde el modelo educativo, del nuevo modelo educativo para la educación obligatoria que se empieza a generar en 2016, empiezan a abordar conceptos como aprendizaje profundo, aprendizaje situado, aprendizaje significativo, y estos conceptos sobre el propio aprendizaje se hacen partir de un concepto de política pública. El concepto de política pública, el concepto de política educativa es ubicar al centro escolar como el eje de todas las acciones, donde están las autoridades educativas, donde podemos encontrar los recursos, los apoyos, los acompañamientos que la escuela necesita, y entonces empieza a surgir la llamada escuela al centro. Y esta idea de la escuela al centro, que tiene que ver con ese nuevo enfoque del programa que rescata el principio educativo de la inclusión con equidad y reconoce, para recuperarlo y llevarlo a la práctica, que todos los elementos del modelo educativo, sea el currículum, los directores, los profesores, los padres de familia, la infraestructura, el presupuesto, los procesos, los flujos de información, todo lo que ha marcado en 2016, ya por allá de la página 19, han de responder al principio de la escuela al centro. Y conforme a ese postulado, ocupan en primer lugar, pues la población indígena, las personas con discapacidad, estoy hablando también de la inclusión, la población en situación vulnerable, y de esta manera surge la necesidad de que los profesores puedan contar con herramientas para el diseño de la planificación y de la evaluación. En el principio pedagógico número 8 hay una relación entre planeación, planificación, evaluación, proceso que se presenta de principio a fin. La evaluación es un proceso, yo diría que es el gran proceso de los procesos. Está colocado ahí ese gran proceso de los procesos de principio a fin, y en el planteamiento pedagógico tiene una relación con el currículum vigente, pero esto viene desde 2016, porque lo que van haciendo es que se enfoca de una manera muy puntual en la enseñanza, que tendría que ver con la intervención docente, pero que para mí la intervención docente no basta si no hay una intención pedagógica. Entonces me empiezan a hablar de que el aprendizaje es activo, de que es autorregulado,
dirigido a metas, situado, colaborativo, etc. Pero si estás hablando de un aprendizaje, lo que yo trato de observar también cuando voy recorriendo estos documentos es sus contradicciones. Por ejemplo, ¿cómo poder llegar a un aprendizaje activo? Bueno, ahí está la escuela nueva, la encanecida escuela nueva, que tiene todas las ideas para llegar a ese aprendizaje activo, o cómo llegar a ese aprendizaje autorregulado por los propios sujetos, que lo ha venido mencionando el nuevo modelo educativo desde 2016 inclusive, y que para ello se le propone al profesor desarrollar el ejercicio de planificación, donde debe de tomar en cuenta los 14 principios pedagógicos, pero donde también debe de tomar en cuenta los ambientes de aprendizaje, los tipos de aprendizaje y efectivamente los principios pedagógicos son necesarios porque llegan directamente a la práctica y cumplen un papel en el proceso educativo. Por ejemplo, cuando usan proceso educativo desde colocar al alumno como centro del proceso educativo, y después en ese mismo apartado me hablan de enseñanza, entonces empiezo a observar las contradicciones de quienes redactaron. O sea, quienes redactaron el documento me hablan de un proceso educativo. ¿Dónde se tendría que hacer el proceso educativo? El proceso educativo en realidad no se hace en la escuela. La parte educativa corresponde a la familia, desde mi punto de vista. Es decir, la familia es la encargada del proceso educativo, entonces, ¿dónde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues en el aula, en la escuela. Y esto debe de tener mucha claridad, a menos que yo esté equivocado totalmente. Pero creo que es un sentir de los profesores que los padres de familia tienen que participar de la educación de sus hijos y la educación se da en casa, se genera en casa, se extrae en casa, se orienta, se guía, se lleva en casa, ¿sí? Y esto pareciera que los documentos les cuesta mucho trabajo o utilizan como sinónimos proceso educativo y proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje. Y bueno, pues la idea de los principios pedagógicos, creo yo, es ayudar al trabajo de la práctica, cumplir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ejecutar, poner en marcha una serie de objetivos, una serie de planteamientos, como los planteamientos que hace el propio plan desde una esfera filosófica normativa. ¿Por qué? Porque también hay una serie de principios pedagógicos que forman parte del modelo educativo de 2017. Por eso les pidieron el ejercicio, la semana pasada, el ejercicio de comparación que se realiza entre los programas de 2011 y el de 2017, y cómo puede, por ejemplo, como el ejercicio que hizo en Veracruz el maestro Víctor Hernández Lozada, donde hace un ejercicio de comparación de los principios pedagógicos de 2011 y de los correspondientes a 2017. El maestro Víctor Hernández Lozada es un profesor que se aplica en este tipo de análisis y que va considerando los planteamientos pedagógicos de una manera lógica y fundamentada, sustentada en el ejercicio de la planeación, en donde pues las 2 primeras semanas tendrán que realizarse un ejercicio diagnóstico que tendrá que implicar llegar a presentarse, a elaborarse de mejor manera a lo largo del periodo escolar. Y lo que van haciendo en los planteamientos pedagógicos es empezar a hablar de tipos de aprendizaje, es decir, cómo hablan del aprendizaje profundo, de que hay que generar toda una serie de prácticas que se tienen que ver desde lo que sería la práctica orientada hacia el trabajo del alumno, donde se tiene que llegar al aprendizaje profundo y donde se tiene que ejecutar una reestructuración o un rediseño de la organización y los procesos que tienen lugar en la escuela, de las prácticas pedagógicas en el aula, como se dijo en 2016 también. Esto ya se había mencionado en documentos de la Secretaría de Educación Pública, donde se afirma inclusive que sin duda la estructura curricular actual, los aprendizajes esperados, por ejemplo, han de abordarse en un tiempo y de manera gradual, pero después, en 2017,
me señalan que el tiempo es el año escolar para preescolar, para primaria y secundaria, y el tiempo de los aprendizajes esperados para su cumplimiento es de 3 años en educación preescolar. Es decir, la gradualidad, el concepto de gradualidad, cómo lo tendrían que estar observando los maestros, porque ahora que trabajaron con sus libros de texto, los de primero y segundo grados en educación primaria, lo que están observando es que a menor número de aprendizajes esperados, en los 3 bloques se van a encontrar las repeticiones, las ejecuciones y el desarrollo que tendría que hacerse en el ejercicio de la planeación, además de otras condicionantes de la cultura y de la organización escolar, para poder avanzar en la incorporación de dicho enfoque. Es decir, se tiene que, bajo esta idea del aprendizaje profundo, se requiere reformular la actual estructura curricular para que en lugar de coartar, señaló así la Secretaría de Educación Pública, se pueda propiciar que el maestro realice toda la serie de adaptaciones curriculares para que favorezcan a los aprendizajes clave. Recuérdese que en el 2016 se hablaba directamente de aprendizajes clave y que ahora estamos hablando de los componentes, ¿sí? Donde están los componentes de carácter pedagógico, ¿sí? Los campos de formación, y donde se tiene que trabajar también la idea del aprendizaje significativo mediante una serie de actividades donde los aprendizajes previos son necesarios y donde se tiene que recurrir también a la búsqueda de información y donde se tiene que orientar al alumno para que analice, explique causas, relacione, formule hipótesis, entre otras. Maestros, el día de mañana hablaremos de aprendizaje significativo. Soy Manuel Quiles Cruz, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.